esta pequeña pausa comercial para seguir aquí en los estudios de TVNet, ¿cierto? Analizando y conversando distintas temáticas que nos han afectado, todo esto a raíz de la pandemia, ¿cierto? De esta crisis sanitaria que vive el mundo, el país y la región también, y nosotros como provincia. Me refiero al COVID-19, al coronavirus, que nos ha afectado en distintos rubros, en distintos sectores, en el sector primero salud, ¿cierto? Después el económico, el educacional, entre otros sectores que se han visto afectados precisamente por esta pandemia. Nosotros hoy día estamos con el presidente de la Asociación de Consumidores de Osorno, Luis Álvarez, de la asociación, ¿cierto?, denominada ACO, a quien saludamos y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación y dispuesto para conversar de distintos temas que atañen a la población de Osorno. Sí, porque además tú además eres inspector general, profesor, ¿cierto? Inspector general del Instituto Comercial de Osorno, sí. Y podemos hacer un pequeño tapiz, ¿cierto?, de lo que es el tema educacional y cómo lo están viviendo ustedes ahí en ese instituto. Okay. Pero comencemos con el tema de tu cargo como presidente de la Asociación de Consumidores de Osorno. ¿Cuál ha sido el despliegue que han tenido ustedes como asociación y también cuál ha sido también la mayor cantidad de demandas, tomando en cuenta que no se ha visto afectado, ¿cierto?, con esta crisis, quien no ha visto un poco afligido el bolsillo, por así decirlo, sí. Por todo esto? Tuvimos cuarentena total, tenemos cuarentena preventiva, el tema de los cordones sanitarios, entonces han sido un cúmulo de cosas y además que esto es algo que se viene arrastrando también por el tema de la crisis del agua, ¿cierto?, el año pasado, el estallido social y ahora esta pandemia. Pero sí. ¿Cuál ha sido la demanda y en el fondo del trabajo que han tenido ustedes? Sí. Bueno, como organización ciudadana, ¿cierto?, efectivamente hemos tenido bastante trabajo este año 2020. Primero estuvimos trabajando en el tema de las compensaciones de sal, donde afortunadamente se logró un acuerdo y empezó una compensación de 63.250 pesos a todos los usuarios. Yo creo que eso es importante recalcar, que era para los 47.000 y fracción usuarios de Osorno. Quedaron fuera aquellos que no estuvieron afectados, que básicamente era la gente del sector Pilauco, La Colbe. Esos no estuvieron con cortes de agua y por lo tanto no se les compensó. Ahora, mucha gente o algunas personas en definitiva puede decir, mira, en realidad no es mucha plata, es poca plata. ¿Pero esa compensación fue en dinero en efectivo? Es un monto que se descuenta en la cuenta. Exacto, es un monto que se cargó, porque esto ya está operando, la facturación del mes anterior, ocurrió esto en el mes de abril. Se le cargaron 63.250 pesos a aquellas familias, ¿cierto? A toda la familia, 47.000 que estuvieron afectadas, más 7.000 pesos a aquellas personas que hicieron el reclamo por internet, ya que ingresaron a la página del CERNAC, hicieron el reclamo, ¿cierto? Se les agregó 7.000 pesos, por lo tanto tenía alrededor de 70.000 pesos abonados en sus cuentas, ¿ya? Y eso comenzó a descontarse de aquí en adelante, ¿cierto? A medida que se vaya consumiendo, eso se va gastando. En este caso, por ejemplo, una familia que esté gastando, no sé, 20.000 pesos de agua, va a tener 3 meses sin pagar agua de aquí en adelante, o sea, en el mes de mayo, junio, hasta julio, estaría sin un pago producto de esta compensación. Hay casos de familias que obviamente van a tener más meses porque consumen muy poca agua, hay gente que tiene subsidios, así que por lo tanto, de ese punto de vista, yo creo que si bien yo insisto en ese tema, no todo el mundo puede quedar conforme, uno siempre quisiera tener mucho más la compensación hubiese sido más grande, porque en definitiva yo siempre he señalado, ¿cierto?, que lo que sucedió en su momento, no solo en el mes de julio del año pasado, ¿cierto?, que fue una afectación a la dignidad de las personas, no se compensa con 63.000 pesos, ¿ya? Pero sin embargo, creo que fue una gestión en este sentido histórica, que fue rápido, porque si hubiésemos ido a tribunales, estaríamos hablando de por lo menos 5 años para lograr ver un peso, si es que logramos ver un peso. Entonces, por lo tanto, creo que esta gestión fue bastante positiva y al menos la gente va a estar algún tiempo sin pagar agua. Ahora, después viene todo este proceso de la pandemia, ¿cierto?, en donde
básicamente la gente está complicada producto de las deudas. Hoy día las familias de Osorno, no de Osorno, sino en general... Hay otras prioridades, como por ejemplo la alimentación. Por cierto, entonces por lo tanto, y lamentablemente la familia chilena hoy día está cerca del 70% de endeudamiento, y eso es altísimo. Entonces por lo tanto nos encuentra en una situación de mucha deuda familiar, y por lo tanto cuando un integrante de la familia queda sin trabajo, que lo que ha estado ocurriendo en muchos hogares, ¿cierto? Aquella familia que, por ejemplo, personas que trabajan de asesoras del hogar no se han podido desplazar, por lo tanto están quedando sin trabajo. Y así muchas empresas... Que viven, por ejemplo, del tema del comercio de sus productos, Exacto. Pequeños y medianos emprendedores, que si no venden, no ganan. Claro, y además que ya por el producto del estallido social, por la situación económica que se venía arrastrando el país, ya había mucha gente desempleada y que estaba realizando actividades que más que nada informales, ¿cierto?, con venta de distintas cosas, y por lo tanto estaba viviendo día a día. Entonces, por lo tanto, con una cuarentena que tuvimos absoluta, donde no se podía salir a la calle, la verdad que la situación económica de ese grupo familiar se ve tremendamente afectada. Y eso hoy día está repercutiendo, ¿ya? En el sentido de que tiene que estar recibiendo ayudas del Estado, ¿cierto? Y el Estado está generando algunas ayudas, pero nosotros creemos que todavía debiera ser un poco más, ¿ya? Eso por un lado. Lo otro tiene que ver, ¿cierto?, con lo que estaba señalando, con este endeudamiento que tiene la gente, y el principal endeudamiento que tiene hoy día la familia tiene que ver con las casas comerciales, ¿ya? Todas aquellas casas comerciales, ¿cierto?, que entregan estas tarjetas con mucha facilidad, ¿cierto?, que tienen cupos de 200, 300, 400 mil pesos, que no son cupos muy altos, pero para una familia, ¿cierto?, con un ingreso bajo representa hasta el 50% del ingreso familiar. Y se ha afectado más encima con esta crisis, con esta pandemia. Absolutamente. Lo perjudica completamente. Claro, entonces ahí nosotros hemos tenido un trabajo en el sentido de que lamentablemente las empresas, en algún momento la conversación que hubo entre el gobierno, ¿cierto?, y las empresas del retail, era que en definitiva iban a dar facilidades para poder congelar, no sé, 1, 2 o 3 cuotas, ¿ya? Y esas cuotas poderlas tirar al final del crédito para alivianar un poco la carga financiera de esta familia. La idea era que no entre en ADICOM tampoco, absoluto, ¿cierto? claro. No tuviera ningún problema en el informe comercial. Claro, ya esa era un poco la idea de lo que se había conversado, y había ciertos compromisos. Pero lamentablemente... ¿Quiénes lo conversaron ustedes con el...? No, esto lo hace el Ministerio de Economía, perfecto, ¿cierto?, con las grandes empresas, y había ciertos acuerdos respecto a eso. Ya. Pero lamentablemente lo que está haciendo hoy día la empresa no es eso. Lo que está haciendo es llama a sus clientes, ¿cierto?, a sus deudores, y les ofrece la posibilidad de repactar. Ya. Y nosotros no estamos absolutamente en contra de las repactaciones. ¿Por qué razón? Porque repactar significa un nuevo crédito. Están en contra. Absolutamente. Nosotros creemos que no es la manera de ayudar a la gente, porque en definitiva el repactar es un nuevo crédito, porque cuando una persona tiene una deuda, esa deuda se la van a transformar en un nuevo capital, y ese capital se transforma en un préstamo hacia la familia, y le van a repactar toda la deuda. Así que por lo tanto la deuda que ya tenían se va a aumentar por lo menos en un 30 o un 40%, y a medida que si la gente repacta a más plazo para tener una cuota menor, mayor es el interés, y por lo tanto esa deuda es mucho más alta. Entonces, en definitiva, no están haciendo ninguna ayuda hacia la familia, la gente que está endeudada con las casas comerciales. Lo que están haciendo es endeudarla más y a mayor plazo. ¿Y ahí cuál es el rol que van a jugar ustedes precisamente, digamos, para revertir esta situación? Porque en el fondo lo que estamos hablando aquí, Luis, un poco... Bueno, lo comentábamos antes, un poco publicidad engañosa, sí, abuso, ¿cierto? Sí, nosotros lo queremos catalogar, yo me quedaría con, más que tiene que ver con el abuso, la mala fe, en el sentido de aprovecharse de esta situación, de esta circunstancia, de un grupo de clientes que ya son clientes cautivos, o sea, y eso es que las empresas no lo tienen claro, sus clientes son clientes cautivos que están permanentemente adquiriendo cosas y mantienen una deuda rotativa con ellos. Entonces, por lo tanto, ¿por qué generar de perjudicarlos más? ¿Ya? Porque perfectamente si tomaran lo que se había conversado en su momento, que era congelar 2 o 3 cuotas, tirarlas al final,
perfectamente eso se puede hacer porque la persona igual va a seguir generando más deuda, va a seguir comprando en la tienda, entonces hay una fidelidad que va a mantener. Y terminas gastando más plata de tu bolsillo porque terminas pagando más intereses. Claro, entonces esta actuación que están teniendo algunas casas comerciales, yo creo que de alguna manera está perjudicando a la gente. Y nosotros lo que estamos haciendo, lamentablemente no tenemos mucha injerencia ahí porque en definitiva, como es una transacción privada entre el cliente y la empresa, nosotros más allá de sugerir y de recomendar, claro, no podemos mucho más que hacer también. Bueno, también se habló con el Ministerio de Economía para que ellos también puedan reunirse, así como se han reunido con distintos gremios, se puedan reunir con ellos y nuevamente ver esta posibilidad. Pero y entonces, ¿cuál es la recomendación, Luis, a nuestros televidentes? Porque la idea, como tú mismo lo señalabas, es no repactar. ¿Pero qué pueden hacer? Bueno, ¿Apelar a la buena voluntad de la empresa? Bueno, por un lado eso, lo otro, ir abonando, ¿ya? También se puede ir abonando para no llegar a caer en esta repactación, salvo que tenga un monto pequeño, se puede hacer, pero si tienes un monto alto de deuda, no es recomendable repactar porque va a subir demasiado la deuda. Entonces, si tienes un monto pequeño, ir abonando, hay que ver igual cuál es la situación familiar, porque aquí hay muchas situaciones que ver. Hay muchas variables que están en juego, así que por lo tanto hay que tener cuidado. Pero la recomendación es ir abonando, si no se puede abonar y la deuda es pequeña, se puede repactar, pero si la deuda es alta, no repactar, ¿ya? No repactar definitivamente y buscar otras alternativas. Perfecto, eso es con las casas comerciales. Exacto. Pero, por ejemplo, quiero llevarte al consumo de las cuentas básicas, como por ejemplo la luz, el agua, bueno, ya el tema del teléfono, el internet, eso ya no es una necesidad tan básica, pero por ejemplo el vital elemento como el agua, por ejemplo, y la luz también, hemos escuchado y sobre todo de nuestros televidentes también que nos han hecho llegar vía redes sociales de un aumento en las cuentas de luz, por ejemplo. Incluso algunos parlamentarios ya se han referido a eso y autoridades también y los mismos usuarios. ¿Qué pasa ahí? Bueno, nosotros como organización hemos recibido una serie de reclamos respecto a este tema. Yo he tenido varias conversaciones con la gerencia de la empresa SAESA, principalmente con el señor Jaramillo, donde tenemos un contacto permanente respecto a este tema. Y efectivamente lo que se ha podido constatar es que hay un aumento considerable en las cuentas de luz y un poco. ¿Por qué? Ahora, bueno, hay una explicación que más temprano. No, la explicación que entrega la empresa, bueno, primero es para cobrar, ¿cierto? Esta facturación que apareció ahora tiene que ver con que se tomó un promedio de los últimos 6 meses, ¿ya? Y sobre ese promedio se calculó el valor que se le está cobrando ahora a la gente, ¿ya? Ahora, nosotros entendemos, y todo el mundo, digamos la familia igual debiera entender que va a haber un aumento en el consumo promedio del hogar. Ahora, ¿por qué razón? Se explica por esta pandemia, porque la familia estuvimos, no sé, 15 días... Hay más personas, digamos, encerradas por mayor tiempo en Claro, y además casa, tuvimos, no sé, 15 días en cuarentena, por lo tanto, hay grupos familiares que son, no sé, 4 o 5... 4 semanas, un mes. Claro, cuarentena prácticamente. Total, claro. Exacto, entonces... Toda la familia confinada en el hogar, obviamente que va a tener un mayor consumo porque si hay niños, ¿cierto? O adolescentes, los adolescentes normalmente se quedan hasta muy tarde, ya la luz encendida, hay muchos jóvenes que están estudiando por vía online, así que por lo tanto están con el computador encendido todo el día, se abre mayormente el refrigerador porque está toda la familia en la casa, o sea, hay un consumo mayor de electricidad. Ahora, lo que nosotros estamos planteando es que en definitiva puede haber un mayor consumo, pero no creo que debiera ser el doble del promedio de los últimos meses. No debiera ser eso, ¿ya? Entonces ahí la empresa está regulando este tema y además que como el último mes de facturación fue producto de un promedio, la verdad es que ese promedio no favoreció a la población. Entonces lo que nosotros le estamos pidiendo a la empresa es que por favor clarifique y le explique bien a la población cómo es esta situación del famoso promedio,
¿Qué pasa cuando se le ha cobrado de más a la gente? Porque hay muchos usuarios que se le ha cobrado de más. Entonces, por lo tanto... Y ahí tienen que tener ojo, y eso, revisar bien la cuenta y el tema del medidor, eso tienen que hacer ya. Así que, por lo tanto, desde ese punto de vista, hay una preocupación, la empresa igual lo ha tomado así, está constantemente revisando eso, y, como le digo, nosotros hemos pedido que se le entregue a la población la mayor claridad posible respecto a de cómo se está facturando en este periodo. Ahora, cortes no han habido producto de deudas. Ahora, la gente, hay un beneficio de que las personas se puedan acoger, es que estos meses no pueden pagar su consumo eléctrico y se pagaría después. Pero para que sean beneficiarios de esto tienen que inscribirse. ¿Y tienen que estar en el registro social de hogares igual? Sí, bueno, ¿tener un porcentaje de vulnerabilidad? Claro, todos los beneficios que se entregan, ya sea el Estado o quien sea, es a través de estando en los registros social de hogares, porque eso determina un porcentaje de vulnerabilidad. Entonces, por lo tanto, las personas, independientes de eso, deben ingresar a la página de SAESA. ¿Ya? Ahí hay un link y ingresar son datos básicos, que es el número de la cuenta, sus datos de cliente, su dirección, ¿cierto? Y una breve explicación, digamos, de por qué está solicitando el no pago digamos, de estos meses de electricidad. Si son 1, 2 o 3 meses, ¿ya? Después esa deuda, ¿cierto? Se divide por 12 y se carga en la cuenta a partir de una vez que se normalice el tema de los cobros, ahí se ingresa. ¿Pero es parcializado? Parcializado. La deuda que yo genero en estos 3 meses, supongamos que yo dejo de pagar 3 meses, yo voy a generar una deuda, esa deuda se divide por 12. Ah, perfecto. Y cada cuota se va cargando mensualmente a partir en 12 meses. En 12 meses a partir del mes, ¿cierto?, que se regularice esta situación. ¿Ya? Entonces hay un beneficio importante ahí para la población, pero tiene que inscribirse. Sin intereses. Sí, eso yo lo aclaré bien con la empresa, si es que habían intereses. No hay intereses, ¿ya? Pero lo importante es que debe estar inscrito en la página para digamos, poder recibir este beneficio, porque no es automático. Y en la página de SAESA tiene que estar. Perfecto, sí. ¿Ya? Hay también un call center, no lo tengo aquí en este momento en la memoria. ¿Ya? Hay un call center también donde pueden llamar los adultos mayores. Pero la verdad es que es bastante amigable cómo poder ingresar y acceder a este beneficio. Entonces también ahí hay un beneficio para las personas que están complicadas hoy día de dinero, como para pagar el tema de las cuentas. ¿Ya? El caso de Sal, la misma situación. Sal, bueno, hoy día la gente está pagando 0, prácticamente la mayoría de los osorninos, así que no hay mayores problemas. Pero tampoco han habido cortes producto de que alguien no tenga una deuda o que haya tenido una deuda atrasada, no se están generando cortes. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, eso nosotros lo hemos verificado, también hemos tenido reuniones con la gerencia de la empresa y hay un compromiso respecto a eso. ¿Ya? Perfecto. Luis, no puedo dejar de preguntarte en tu rol, ¿cierto?, de docente, de profesor y como inspector general del Instituto Comercial aquí de la ciudad de Osorno, ¿cómo ha sido para ustedes como docentes este proceso? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué pasa con los estudiantes? ¿Siguen vía online? ¿Qué pasa con aquellos que no tienen acceso a Internet también? ¿Cómo lo están haciendo? Mira, todo este periodo ha sido un proceso de aprendizaje para todos. Para todos, sí. Aquí nosotros los profesores, ¿cierto?, los alumnos, los apoderados, todos hemos estado en un proceso de aprendizaje, de generar conocimiento a través de las nuevas tecnologías. Hay que entender que también en el gremio de los profesores hay muchas personas que ya tienen un poco avanzado de edad, entonces les cuesta más la tecnología, pero también los alumnos, ¿cierto?, han mostrado mucha disposición a esto. ¿Ya? Hay cierta complejidad en las conexiones, porque sabemos que muchos hogares, ¿cierto?, no tienen el internet en el hogar, así que por lo tanto se conectan cuando llegan los papás, después del trabajo, ¿cierto?, porque le comparten internet a través del celular, así que por lo tanto se conectan en las tardes. También hay que entender que a veces cuando hay 2 o 3 hermanos en la misma casa, no hay 3 computadores en una familia, o sea, normalmente hay uno, y también, o sea, hay ciertas complejidades que hay que ir revisando. Entonces, por lo tanto, el trabajo que se está haciendo, en este caso, a distancia, es bastante pausado. No se puede llevar un mismo ritmo que cuando uno está presencial. Claro. Hay que tener mucha paciencia, se ha ido trabajando lentamente. ¿Tú crees que se puede perder el año escolar?
perderlos en general no, todavía dependiendo cuándo se vuelva. Pero no va a ser el mismo aprendizaje. No, o sea, no, para nada, claro, no, para nada. Pero lo que pasa es que ya el Ministerio de Educación sacó una guía, ¿cierto?, de priorización de contenido que tiene que ver con una adecuación curricular, que es la que se va a comenzar a aplicar una vez que se vuelva, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, eso permite que los docentes, ¿cierto?, puedan hacer esta priorización curricular de aquellos contenidos más importantes o más elementales dependiendo de la asignatura o el módulo que se vaya a desarrollar, ¿ya? Así que, por lo tanto, de ese punto de vista, se puede hacer un trabajo, se puede avanzar. Ahora, esta priorización curricular es hasta el 2021, así que, por lo tanto, vamos a tener un buen rato con este tema. Pero más allá de este tema curricular, aquí lo importante es cómo vamos a recibir a nuestros alumnos, ¿ya? Hay mucha complejidad en el sentido de que cuando seguramente ustedes han recibido alguna denuncia de violencia intrafamiliar, han aumentado ese tema, los niños también son bastante inquietos, ¿cierto? El tema de salud mental también. No, por cierto, entonces hay varias situaciones que se van dando en el hogar y que vamos a tener que nosotros de alguna forma recepcionar, acoger a nuestros alumnos en estas circunstancias, ¿cierto?, para poder generar un proceso de aprendizaje. Entonces, por lo tanto, al principio, obviamente, hacer el diagnóstico de saber cómo vienen desde el punto de vista pedagógico, pero yo creo que lo más importante es hacer un diagnóstico psicoemocional para saber en qué estado llegan nuestros alumnos para poder iniciar un proceso de aprendizaje de aquí hacia adelante. Entonces, hay tarea importante, pero lo que yo quiero resaltar es el tema del trabajo de los profesores. ¿Ya? Los docentes están trabajando permanentemente, están en contacto con sus alumnos, con los apoderados, ¿cierto?, pero si bien hay algunos problemas a veces de conexión, pero está el trabajo, así que eso hay que resaltarlo, que a veces no se ve, solamente la familia sabe cuántas veces el profesor llama a un alumno para preguntarle, para orientarlo, para saber cómo está. Entonces eso hay que resaltar hoy día, el trabajo de los docentes en esta situación que ninguno de nosotros estaba preparado, ninguno de nosotros para atender este tipo de casos. Perfecto, Luis, una interesante conversación y nos tenemos que despedir. Te agradecemos, por supuesto, tu disposición de poder venir y conversar estos temas tan importantes para la comunidad y para toda la región también y el país. Ok, encantado, muchas gracias. Hay entonces con nosotros Luis Álvarez, el presidente de la Asociación de Osorno, comentándonos distintas o entregándonos más distintas recomendaciones para que usted no caiga en algunas cosas que puede ver más aún afectado su bolsillo, y también nos aprovechó de comentar respecto al tema educacional en el que él se desempeña. Nosotros vamos a una pequeña pausa, continúe junto a nuestra sintonía.